A la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo. Llegó el debate, ahora sí. A que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social. De Agroexpo a Choco Show, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Bueno, representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, bienvenido a De Frente, gracias por conectarse en este espacio. Y bueno, ¿qué decir sobre este reto que ha lanzado el candidato Iván Cepeda, teniendo en cuenta pues que a él varias veces lo han invitado a participar en debates y ha evadido estos espacios? Entendemos que es porque él dice que no tiene garantías ni hay reglas de juego claras. Pero entonces, en este caso, ¿por qué sí las va a haber y cuál es entonces la intención de hacer o de lanzar este reto? Bueno, buenos días, Paola, toda la audiencia. Hay que decir que Iván Cepeda ha sido un dirigente político de debate. Eso lo puede evidenciar su trayectoria en el Parlamento. Es una persona muy activa en participar de los debates de mayor trascendencia política en el país. Uno de ellos tiene que ver con la sempiterna violencia que ha padecido Colombia y ha sido un protagonista de llevar debates de profundidad para poder identificar y denunciar la relación que hay entre la violencia, grupos paramilitares, la economía y la política. Lo que sí veo en Iván Cepeda es una profunda convicción en que él no está dispuesto a sumarse a un escenario de show, básicamente, del espectáculo que han convertido la política, y cree que la forma de contribuirle al país es a recuperar, si se pudiera decir eso de recuperar, digamos, debates de proyección de país. Iván Cepeda no está diciendo simplemente aceptemos cualquier tipo de rifirrafe de espectáculo político, sino que está proponiendo es un debate para que puedan expresar las visiones de país. Y yo creo que eso es un llamado contundente porque evidentemente hoy la ultraderecha tiene dos candidaturas que los tiene fragmentados, la de Paloma Valencia y la de Abelardo de la Espriella, y cada uno tendría que explicar cuál es la consistencia con su historia frente a la realidad actual del país. Por ejemplo, ¿qué está pensando Paloma Valencia hoy proponerles a los colombianos y las colombianas sobre un modelo de justicia social que, entre otras, corresponde a los derechos laborales del pueblo colombiano, a los derechos pensionales? ¿Y cómo va a convencer al pueblo hoy de que ella está de acuerdo con los derechos laborales o pensionales cuando hace parte desde lo más íntimo del pensamiento uribista, que cuando gobernaron lo que hicieron fue quitarle la mesada 14 a los pensionados, a los maestros y a la población trabajadora en general? Solamente se la dejó a los presidentes y de manera inestable a las fuerzas militares, que fue en el gobierno de Petro que logramos, de acuerdo con todas las bancadas, que se recuperara la mesada 14 de manera estable para las fuerzas militares. En ese caso, Paloma Valencia también ha sido una de las principales demandantes de las reformas sociales, como la reforma pensional, que permite un pilar solidario, no para pensionar, porque esas personas con el actual sistema no van a poder pensionar, pero sí darle por lo menos una renta básica a estas personas que están quedando sin, o quedando básicamente en la miseria, digamos, en términos de ingresos. Entonces, yo creo que es una propuesta concreta de Iván Cepeda, decir, no me voy a prestar ni para que me cojan algunos medios de comunicación comerciales para que terminen favoreciendo
a algunas candidaturas, como está claramente dicho. Por allá vemos a una periodista que es muy crítica del gobierno del presidente Petro, pero está en rumbas con la candidata, o mejor, con la directora de la campaña de Paloma Valencia. Tenemos a una directora dueña, una señora Juanita de la Silla Vacía, en espacios políticos con Paloma Valencia. Es decir, la revista Semana es abiertamente, digamos, no pone ningún tipo de duda de que tiene Casado una postura anti-Petro y de consideración básicamente antes con Vicky Dávila, ahora con Abelardo y también con Paloma. Entonces, yo lo que creo es que Iván está planteando lo que es. Tiene que haber un debate, pero un debate con garantías y un debate que no sea para el espectáculo, sino un debate de ideas, del rumbo y de las trayectorias. Como diría incluso la Biblia, por sus trayectorias los conoceréis. Pues bueno, ahí está la trayectoria de este proyecto, aquí está la trayectoria de Iván Cepeda, y que cada uno responda por su trayectoria y con sus argumentos en un debate de ideas, ojalá. Congresista, yo quería preguntarle porque sin duda pues esta decisión sorprendió a muchísimas personas después de varias semanas en los que, incluso meses en los que Iván Cepeda se había rehusado o había considerado siquiera la opción de un debate. Yo quisiera preguntarle qué cambió, cuál fue el cambio de rumbo que llevó a esta decisión, y creo que la otra gran pregunta es ¿cómo? Es decir, ¿cómo se va a dar este debate si hay tanta falta de credibilidad sobre los medios tradicionales, pero también desde la derecha, desde los medios independientes, podríamos decir alternativos? Entonces, ¿cómo llevar a cabo este debate? Bueno, yo creo que también es un desafío para los propios medios de comunicación, sean los que son de propiedad del gran capital o sean de los alternativos independientes de las fuentes de financiación o sus alcances. Yo creo que es un mensaje contundente para tratar de recuperar lo que la Constitución y la ley plantean. Si hay una libertad de opinión, si hay una libertad de información, tiene que ser sobre la base de mostrar la pluralidad informativa, y que dentro de ese escenario o en el contexto de un debate de candidatos presidenciales que confrontan, pues lo que tienen es que asumir toda la certeza y la lealtad para que sea un debate, evidentemente, y no termine recargado favoreciendo a un sector. De hecho, les digo una cosa, Iván Cepeda se expone bastante porque sería un debate en donde serían 2 contra 1, sería Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia contra Iván Cepeda. Y pues Iván Cepeda, lo que yo veo es que está aceptando irse a atender, como dicen en el barrio, a atender a las dos visiones, o mejor, las dos versiones de la ultraderecha, tanto la de Paloma como Abelardo. Pero y en ese sentido, pero representante, en los últimos días también hemos visto que por el lado de las dos campañas de la derecha la cosa no está fluyendo tan bien. Es decir, estos dos candidatos también están agarrados, entonces podría ser como que ahí se equilibran las cargas y todos contra todos, pues porque en últimas los tres son contrincantes, ¿no? No, yo no voy a ser inocente en eso. Yo creo que ellos van a tener claridad de que no van a ganar agarrándose entre ellos, sino agarrándose contra Iván Cepeda, ¿ya? Iván Cepeda va a asumir un riesgo de ir a un escenario de enfrentarse contra dos, ¿ya? Que van a ellos a arreciar contra Iván Cepeda, y yo creo que esa va a ser la realidad. Lo que también es real es que hay una franca división de la derecha, ¿ya? Que después se van a unir, ¿cierto? Porque su objetivo principal es impedir que avance la propuesta que inició el presidente Petro y que hoy daría una continuidad Iván Cepeda con la continuidad o con las correcciones que corresponde al momento. Pero lo concreto es que yo sí creo que también está expresando la realidad de lo que mucha gente ve de la política. La política como un escenario básicamente de rapiña, y por eso hoy en la ultraderecha está en una rapiña impresionante para ver si queda la versión Abelardo o si queda la versión de Paloma. Y en esa rapiña, por eso se están sacando todos los cueros al sol. Es posible que todos tengan la razón, pero en el debate yo creo
que ellos van a enfilarse a atacar a Iván Cepeda. Entonces, uno que exigiría, y yo me imagino que va a ser sobre la base de lo que tengo entendido, que se va a buscar un acuerdo con quienes asumen el debate para que dé garantías, y es que no se convierta en un escenario de show, sino que la gente pueda expresar de manera auténtica, que la población pueda, perdón, escuchar de manera auténtica cuál es la visión de país de estas personas. ¿Qué opinan sobre, por ejemplo, la política de estimular la economía y las empresas sobre la base de quitarle derechos laborales al pueblo colombiano, como lo ha hecho el uribismo, y que no nos lo estamos inventando? Es la ley 789 del año 2002, que le quitó horas de recargo nocturnos, porcentajes adicionales cuando trabajan dominical y festivos, que destrozó el contrato de aprendizaje de la juventud trabajadora y puso durante 23 años a cientos de miles de jóvenes a trabajar casi como mano de obra barata. ¿Qué va a pasar con el tema de las matrículas gratuitas? Si van a seguir la política de entregar los recursos públicos a un ICETES para que la gente quede endeudada, las familias o los jóvenes, o avanzan la política de gratuidad fortaleciendo la universidad pública. Sí, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a retirar la demanda Paloma Valencia contra la reforma pensional, por ejemplo? Bueno, hay una cantidad de elementos de sociedad que, bueno, cada uno debería expresar, y que no se vuelva en la trivialidad de un show, que es lo que está pidiendo Iván Cepeda, sino de la profundidad en los argumentos. Y yo creo que eso fue la expresión concreta. Iván Cepeda ha sido un hombre de debate democrático, y lo ha expresado durante tantos años en el Congreso de la República, y lo que está Representante. pidiendo es que efectivamente sea debate. Sí, representante, ya creo que va a conectarse con nosotros Jan Basset, analista político también, si me avisan cuando esté por ahí conectado para hacerles las preguntas. Tenemos también una encuesta en el chat, y es: ¿crees que habrá debate presidencial? La primera opción es sí, Cepeda era el que faltaba, no se pondrán de acuerdo y me da igual. Y en ese sentido, en esas garantías, en esas reglas, yo quisiera preguntarle por algo que he visto en debate público, y hoy incluso por la mañana estaba escuchando tanto a Paloma Valencia como al señor Abelardo de la Espriella. Entonces, por ejemplo, Abelardo de la Espriella plantea algo como lo que usted acabó de decir, y es que el debate se haga con netamente los que tienen opción, o sea, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y el señor Sergio Fajardo. El resto, según él dice, sobran. También Paloma Valencia dice que ella está dispuesto con los 13, con los que sean, de a uno, pero que se pongan las reglas en claro. Que los atiende y de muchos, a uno. que los atiende a uno, que se presten de a uno, como se diría en la calle. Y pues dicen que sin insultos y demás. Entonces, por ejemplo, Iván Cepeda ha dicho que no se hable del presidente Gustavo Petro, y Paloma y Abelardo dicen que no se hable del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted cree que en verdad habrá una opción para que todos estén de acuerdo, o eso netamente pues son caprichos de cada uno de los candidatos? No, yo lo que creo es que o sea, yo conozco la trayectoria, y ustedes que son periodistas de hace varios años conocen la trayectoria de cada cual. Yo lo que creo es que el momento electoral también impone unos códigos, unos momentos, y frente a eso ninguna de las candidaturas quiere exponerse a una situación que le sea adversa de manera desleal. En este caso es claro que los medios de comunicación comerciales tienen una preponderancia de favorabilidad a los candidatos de la derecha o ultraderecha, y eso es una realidad. Tienen una posición mucho más crítica, distante, y en muchas ocasiones bastante irritante contra el presidente Petro, y en este caso se lo trasladan a Iván Cepeda, a pesar que son temperamentos y también incluso formas de hacer política distintas. O sea, Claro. yo creo que en todo caso, pues cada uno tiene que hacer parte de los cálculos que plantea, pero en mi caso me corre defender a mi candidato y mi candidata, a Iván Cepeda y a Ida Quilpue, de esta campaña, que yo estoy convencido que lo que busca es, de manera irreductible, ser la continuidad de un proyecto progresista, y por supuesto tener y demostrar claramente la disposición de corregir lo que se tenga que corregir, pero jamás dudar en que es una propuesta que busca profundizar y proteger Sí, la iniciativa progresista que ha iniciado el representante. presidente Petro. Así que creo que es parte, digamos, de la negociación de cómo se puede materializar este acuerdo para que haya debate.
Claro, y de todas formas, ahí sí yo quisiera ser un poco, pues, abogada del diablo, si se puede decir así, con relación a el rol que tendrían los medios de comunicación, no solamente los comerciales, como usted los llama, los masivos también, o los independientes, alternativos, el que sea que vaya a hacer el debate, pues digamos que si hay unas garantías que se plantean y unas reglas que se plantean antes de hacer un debate, pues son iguales para todos. Entonces ahí el problema no serían los medios, no sería quién está haciendo el debate, porque en los debates que hemos visto, no en esta campaña, por ejemplo hace 4 años o en otras campañas, pues lo que hacen los medios es hacer unas preguntas, darle a todos el mismo tiempo y demás. Ahí el problema sería que entre los candidatos pues no se respeten esas normas, esas reglas, y entre ellos mismos pues empiecen a hablar de estos señalamientos, de estas estigmatizaciones que son las que no se quieren, y se olviden de contarle al país sus propuestas y no debatan sobre sus propuestas. Entonces, digamos que ahí pues no sería culpa de los medios de comunicación, sino de ellos en caso de que no cumplan estas reglas. Pero bueno, justamente para hablar de... Es una respuesta muy políticamente correcta, pero yo la acepto. Pero bueno, es que justamente para hablar de la importancia de hacer estos debates y por qué el país debe conocer las propuestas y no las peleas entre ellos, en estos espacios, en estos escenarios naturales de discusión, pues es que hay que hacer estos debates, y por eso también quiero saludar a esta hora a Jan Basset, analista político, para que nos cuente desde su punto de vista, Jan, pues cómo ve usted este reto que ha lanzado Iván Cepeda, y cree que por fin entonces tendremos un debate presidencial en Colombia. Y le sumo a esa pregunta también, ¿ese debate debería ser solamente con estos candidatos que lideran las encuestas, o deberían estar todos los 13 candidatos que hoy están en el tarjetón? Buenos días. Me parece primero una excelente noticia que haya debate. Me parece una gran noticia para la democracia, porque los debates son importantes para poner en escena la discusión política, incluso si algunos dicen que no son útiles, que no hacen que la gente cambie de opinión, pero pues finalmente no ve por qué tendría que cambiar de opinión. Sí, pues es algo que permite una mejor información sobre lo que está en juego y permite que la gente tenga más argumentos para votar lo que quieren votar, ¿no? Entonces, celebro realmente que haya habido un acuerdo, o en todo caso un principio de acuerdo sobre el principio de organizar un debate. ¿Con quién? Pues evidentemente es muy difícil y es realmente imposible que todos los candidatos estén en este debate. Entre 15 candidatos no se puede organizar un debate serio, y entonces pues ahí hay un dilema entre pues incluir y ser eficaces en este debate que tienen que resolver los participantes y los organizadores del debate. Lamentablemente pues con este nivel de fragmentación no todos pueden estar, y hay que seleccionar entonces los que tienen más opciones necesariamente. Yo no sé si 3, si 5, si más, pero pues ahí con todos no puede ser. Buenos días, profesor Jan. Yo quisiera preguntarle, ya que usted está mencionando quiénes podrían estar en este debate, ¿cómo se podría, digamos, que definir quiénes, ya que hay tantos candidatos en esta contienda electoral? Veníamos discutiendo con el representante Mondragón que, pues digamos que ahí Iván Cepeda estaría supuestamente asumiendo un riesgo, diciendo que acepta un debate con 2 candidatos pues de derecha, o como él los llama, la ultraderecha. ¿Qué tan conveniente o qué tan democrático es este ejercicio de solo sentar, por ejemplo, algunos sectores del espectro político? ¿Qué tan beneficioso es, y en realidad si es un riesgo para Iván Cepeda, siendo, digamos, que el único candidato de izquierda, podríamos decir? Digamos, participar en esos debates es un riesgo para todos los candidatos, pero pues es un riesgo necesario. Presentarse es un riesgo, ¿no? El riesgo es perder. Pero pues yo creo que es absolutamente necesario. Aquí lo que es importante es la conveniencia para el pueblo colombiano, para la democracia colombiana, y no para los candidatos. Debería ser
parte, digamos, el principio de organizar un debate ni siquiera debería estar en discusión. Lo que hay que discutir son las modalidades, pero realmente organizar un debate es absolutamente importante y no puede ser opcional y no puede ser a la conveniencia de los candidatos. Y en cuanto a que es un riesgo para Iván Cepeda, sí, seguramente, pero es un riesgo para todos los que participen. De cara a la primera vuelta, lo que realmente está en juego no es tanto un tema para Iván Cepeda, sino quién estaría con él en segunda vuelta, eventualmente entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Entonces es quizás un riesgo mayor para ellos dos y más que estar los dos en contra de Cepeda, pues ahí van a tener que desempatar los electores entre los dos en esta primera vuelta y eso va a ser realmente lo fundamental de lo que está en juego. Entonces no es necesariamente 2 contra 1 si son solamente esos 3. Sí, en este momento somos más de 800 personas conectadas en YouTube. Les invitamos a que le den like, a que compartan esta transmisión, nos sigan en todas las redes sociales. Y yo quisiera hacerle unas preguntas a los dos, partiendo también de esas declaraciones que han dado en las últimas horas Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella, después de lo dicho por Iván Cepeda. Y es que, pues, ellos ahondan en que no haya insultos. Bueno, Iván Cepeda dice que no hayan insultos y demás. Y hablamos un poco de que no le pueden endilgar a Iván Cepeda lo que hace Petro, pero tampoco le pueden endilgar a Paloma o a Abelardo lo que hace Uribe. O sea, en verdad podríamos tener un debate sin que Uribe y Petro estén presentes dentro de la discusión. Señor Mondragón, y después a nuestro experto, por favor. Bueno, yo quisiera preguntarles, Iván Cepeda dijo que en el debate sin que se hablara de Petro. Sí, eso? Él ha dicho que la gracia es que no ataquen a la paz total, que no se vayan en contra de insultos contra el presidente Petro, sino que se formulen netamente en las propuestas. Él lo ha dicho en diferentes intervenciones, incluso pues cuando lo cogen a las afueras del Senado y demás. 50 marcas del territorio ya tienen su registro oficial ante la SIC. El talento de nuestra gente ahora está protegido. Bueno, yo no le he escuchado a él que planteen que haya un debate en donde no se menciona a Petro. Una cosa es pedir respeto, ¿cierto? Que se haga un ejercicio de respeto y de razón. Otra es que no se hable ni de Petro ni de Uribe, porque es imposible de hacer un debate hoy sin hablar de Petro y de Uribe. ¿Por qué? Pues porque de manera absoluta Iván Cepeda hoy representa una propuesta de continuidad, de profundización e incluso de corregir los rumbos equivocados que haya tenido nuestro primer gobierno, pero no queda duda que nosotros tenemos una postura de defensa del presidente Petro. Lo que pasa es que eso no es una defensa ciega que simplemente es decir palabras adornadas en favor de un mandatario. Es porque tenemos profundas convicciones y argumentos para demostrar que Petro está logrando darle un rumbo distinto al ejercicio de gobierno y un rumbo principalmente de bienestar social al pueblo colombiano. Entonces habrá que mirar por qué aquellos que dicen que Petro supuestamente no quiere a la fuerza pública, que vuelve una consigna, pues ahí está diciendo Iván Cepeda, no digamos cosas insulsas de que Petro no quiere la fuerza pública, porque lo que demostró es que en los gobiernos que han sido cercanos a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella, como Duque, le daban una bonificación de 300.000 pesos y con el presidente Petro ha dado la lucha para que le incremente esa bonificación y hoy sea de un salario mínimo. Lo que nosotros estamos viendo hoy es una política también de ascensos en donde la carrera militar no quede concentrada en unos grupos casi que a veces familiares que pueden llegar a altos niveles de comandancia del ejército y de la policía. Lo que nosotros pedimos es que no echen cuentos diciendo Petro va a destruir el empleo, sino que demuestren con cifras efectivamente cómo le ha ido al gobierno del presidente Petro y cómo le iba a ellos y cómo lo hizo cada quien. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Así que es inevitable hablar de Uribe y de Petro, pero no sobre la base de echarle un madrazo o dedicar eso a volver un adjetivo o epítetos, sino discutir el contenido de las visiones económicas, sociales que cada uno ha implementado. Hoy ahí tenemos una posibilidad supremamente importante.
Ellos ya gobernaron y nosotros ya gobernamos. De tal manera que ahora no tenemos cómo decir, vea, cuando nosotros gobernemos haremos tal cosa. No, ya cada uno tiene una experiencia de varios gobiernos ellos y nosotros tenemos un gobierno con Petro y ahí se está expresando las diferencias. Por lo tanto, es inevitable que se pueda hablar de el presidente Petro, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero más que eso es hablar de las políticas que han desarrollado y cuál le ha servido más al país. De tal manera es que yo creo que ese debe ser la insistencia de nuestro candidato Iván Cepeda en materia de la discusión de lo que se da. Aquí lo que se tienen que dar es las visiones de sociedad, ¿ya? Así que, por ejemplo, a Iván Cepeda todo el tiempo, de manera abierta y soterrada, viven sacando varios diciendo que es candidato de las FARC. Y eso es realmente no solamente desleal, incluso raya en lo penal, porque lo que ha demostrado Iván Cepeda es exponer su liderazgo político y su vida para tratar de sacar de la violencia a la sociedad colombiana, y eso le ha tocado que relacionarse con distintas, digamos, denominaciones militares o incluso grupos criminales para poder buscar la manera de encontrar un lugar donde pueda avanzar en convivencia pacífica en Colombia. Pero algunos se quedan simplemente creyendo, como Polo Polo, que eso va a ser un video muy altisonante contra Petro, contra Iván Cepeda, y algunos de sus electores creen que esa es la expresión más auténtica de enfrentar a estas personas, y cuando no saben que es convertir la política en un ejercicio de hecho irrelevante, pero lo que hay que demostrar es con trayectoria, efectivamente, con elementos que nos permitan a nosotros mostrar rumbos distintos. Eso es lo que yo creo que está planteando en la discusión de que si está en el debate Uribe y el compañero Gustavo Petro. Sí, ahí me tengo que cortarlo y me estoy postulando para ese debate, para yo ser el moderador, ahí para que lo tengan en cuenta. Pero le toca, ojalá lo gane, hermano. Con una chicharra. Sí. Se le acabó el tiempo, representante. Sí. Y ahí también quisiera trasladárselo al señor Jean Basset también, porque pues así como acabamos de decir que pues Cepeda ha hablado de que no sean contra Petro, contra insultos, como usted lo dice, pues también Paloma y de la Esprilla han dicho como es que el único discurso que tiene el señor Iván Cepeda es Álvaro Uribe por pues los temas judiciales y demás. ¿Es posible sacar a estos dos animales políticos de este debate, señor Jean Basset? No, y no tiene sentido hacerlo y no es conveniente. Pues aquí lo que se tiene que acordar son las temáticas, los tiempos de palabras, las modalidades del debate. Evidentemente, pues no acudir a los insultos y que sea un debate con altura, pero más allá de eso no puede haber, digamos, temas vetados, y por supuesto que habrá mucho del balance del gobierno de Gustavo Petro en este debate, y por supuesto que los candidatos de oposición lo van a criticar, por supuesto que Iván Cepeda lo va a defender, por supuesto que Iván Cepeda va a criticar a su vez lo que hizo en su tiempo Uribe, y por supuesto que Paloma Valencia lo defenderá. En fin, eso es absolutamente normal y pues no hay por qué sacar esas dos figuras importantes de la vida política colombiana del debate. Sí, profesor Jan, yo quisiera preguntarle por algo que usted mencionó al inicio de esta conversación y pues que tiene que ver justamente con la utilidad de estos debates para las personas que, por ejemplo, en este momento no han decidido por quién van a votar. Un debate de estos puede cambiar el rumbo de las elecciones, puede cambiar los resultados. Las personas sí ven los debates, o depende de quién los haga, pues los ven, los siguen. ¿Qué tanto sirven los debates para que un presidente llegue a la Casa de Nariño o un candidato llegue a la presidencia? Y también le pregunto lo mismo sobre las encuestas. ¿Qué tanto sirven estas dos formas de medir el pulso de la gente? En cuanto a los debates, sí, la gente los mira. Hay un público que sigue mirando los debates, quizás menos que en hace algunas décadas, cuando la televisión era todavía el único medio de comunicación importante. Hoy día, pues quizás hay menos audiencia, pero hay todavía una audiencia significativa.
Generalmente lo que muestran los estudios es que es muy raro que haya grandes movimientos de opinión después del debate que podemos pensar que se deba a lo que haya pasado en el debate, pero quizás a más largo plazo, pues esto aporte, digamos, a que la gente ajusta finalmente sus opiniones. Y como lo decía, más allá de que la gente cambie de opinión o no, pues es importante que confronten, digamos, sus visiones, sus preferencias a lo que dicen los candidatos, a la forma como intercambian a través de los debates. La democracia no es simplemente votar por el que prefiero, sino también, pues, de cierto modo, esta puesta en escena de la deliberación democrática. Y en cuanto a las encuestas son fundamentales básicamente para lo que llamamos el voto útil, ¿no? Ver cuáles son los candidatos que sí tienen opción y finalmente, pues, ajustarse en función de esto y tratar de dar cierta eficacia a su voto, ¿no? Eso claro. Son unas dinámicas fundamentales. Claro, pero en el caso de los debates, Iván Cepeda lo que ha dicho es que quiere que hablen de las propuestas a fondo, a profundidad. ¿Qué tanto sirve de verdad este espacio para que ellos puedan contar cuál es su proyecto político, cuáles son sus propuestas, cuál es su plan de gobierno? En un debate, si hay el tiempo suficiente, si hay el espacio suficiente para poder explicarle a los colombianos, por ejemplo, a los que no han decidido su voto, ¿qué es lo que ellos proponen? Pues depende de la forma del debate, depende también de cuántos debates, si son debates temáticos, obviamente si hay varios debates y que son temáticos hay más tiempo para profundizar, si es uno solo para evocar todo, pues evidentemente no va a ser tan profundo. Los debates tampoco reemplazan los programas, digamos, la lectura detallada de los programas de los candidatos, pero sí ayudan mucho a difundirlos y de hecho en esta campaña en particular el hecho de que no haya habido debate todavía influye, yo creo, sobre el clima general y en este momento, desde el principio de la campaña, hablamos mucho más finalmente del balance del gobierno de Gustavo Petro que de las propuestas de los candidatos a futuro, justamente porque no hubo debates y por lo tanto estas propuestas no están todavía en el centro de la discusión política y pues ojalá que con este debate esto cambie porque es importante ya empezar a mirar un poco las propuestas y qué proponen los distintos candidatos para el porvenir. Profesor Jan, yo también quería preguntarle porque creo que todo el meollo de este asunto es sobre los temas, qué temas llevar a estos debates. Iván Cepeda, digamos que considera que deben ser unos muy puntuales. Usted ya nos dijo que, por ejemplo, no se debería sacar pues de este debate a dos personajes muy importantes de la política colombiana como lo son Petro y Uribe, pero entonces, ¿cuáles son los temas que se deberían priorizar en estos debates? Por ejemplo, más allá de las propuestas, se debería hablar de asuntos de coyuntura, de las opiniones o de las posturas, digamos que más polémicas o debatibles de los candidatos, como lo hemos visto un poco por el espectro de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, o qué temas se deberían priorizar en este tipo de debates o que se deberían tener en cuenta. Eso es precisamente lo que tienen que acordar los participantes junto con los organizadores del debate. Hay que tratar de tocar todos los temas importantes, pero evidentemente hay temas que van a favorecer más a un campo. Seguramente Iván Cepeda va a querer insistir sobre el tema de las reformas sociales, la oposición va a querer insistir sobre el tema de la seguridad, por ejemplo, y entonces ahí el compromiso probablemente es hablar de las dos cosas, ¿no? Yo pongo eso como ejemplos, pero podemos pensar en otros temas ahí y eso es precisamente lo que tienen que negociar los equipos de campaña junto con los organizadores para que los temas de mayor importancia pues queden en este debate o en estos debates. Representante Mondragón, y para toda la audiencia de Frente en el Tercer Canal, yo quisiera plantear la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿cuál sería
el mejor moderador, el mejor medio, la mejor manera de hacer este debate, teniendo en cuenta que muchos han sido reacios cuando lo ha moderado Néstor Morales, cuando lo ha moderado, no sé, Juan Lozano en la FM, Luis Carlos Vélez, bueno, otros directores de medios de comunicación. ¿Cuál quiere que sea el escenario? Que sea Huescol, que sea aquí los medios alternativos, que sea RTBC, que sea el mismo Caracol Televisión. Huescol. No. Pues eso puede interesar a mucha gente. ¿Cuál creen que debería ser el escenario para este debate? ¿Cómo debería ser? Julián, por favor. Debería ser? Te calmas, Julián. Julián acaba de perder la oportunidad. No, yo estoy aquí también. Si me siento como Huescol, lo hacemos. Pues mira, yo la verdad creo que tiene que haber una figura en un medio del periodismo, de la comunicación, que efectivamente su trayectoria permita dar ese tipo de garantías. Yo creo que un Néstor Morales, pues evidente, a él le recorre, según él, sangre azul. Se identifica con Oviedo de casi que de maltratar a la población afro de Buenaventura, o por lo menos hace comentarios bastante desafortunados. Yo no sé si Vicky Dávila otra vez se incorporó a Semana, pero yo creo que es una mujer que evidentemente queda comprobado que utiliza los medios de comunicación básicamente para hacer política. Luis Carlos Vélez, lo que mencionaste, pues es evidente su postura política desde el lugar de privilegio que le da estar en ciertos medios de comunicación comerciales, pero también es verdad que hay comunicadores y comunicadoras que aunque han estado en distintos medios de comunicación, sean de propiedad del gran capital o no, han logrado también tener y configurar, digamos, una postura que les permita efectivamente reivindicar esto que han llamado la pluralidad informativa. Yo creo que hay que revisar, tienen que haber varias personas, pero aunque creo que en esa no cabría Huescol, porque él se ha dicho, él es un streaming, no es un youtuber, no es un comunicador, digamos, principalmente de temas políticos. Para él eso es, él mismo lo dice, es algo realmente distante. Yo sí creo que habría que explorar dentro de medios alternativos qué liderazgos han logrado, digamos, darse y teñirse como una postura profesional, rigurosa, y que no se deja tentar para caer en una postura favorable a un sector político en un escenario donde debe primar la pluralidad política. De hecho, yo no llamo a la hipocresía política. Yo creo que es democrático que comunicadores, comunicadoras tengan una postura política, y me parece que antidemocrático es que no la puedan decir con tranquilidad. El problema es cuando el medio de comunicación donde trabajan tienen una política definida y de una u otra manera tratan de orientar la determinación de sus periodistas, porque pues si no lo hacen simplemente mañana dicen que hasta ahí llegaba el contrato y que simplemente es porque están renovando y lo sacan, pero eso sabemos que también tratan de teñir los periodistas y los trabajadores de la comunicación sobre la base de la línea editorial que tengan, y la línea editorial pues tiene un vínculo muy fuerte también con una postura política. Entonces yo lo que esperaría es que hayan los comunicadores o comunicadoras que den efectivamente garantías, que los tiene que haber, ¿cierto? Independiente del medio de comunicación en que hayan trabajado o estén trabajando, pero que den esas garantías. Y pensaría yo que ojalá pueda haber participación de algún comunicador o comunicadora de medios alternativos, no propiamente de los que representan a los grandes capitales. Eso me parecería también muy democrático, la verdad. Bueno, donde sea, pero que sea, eso es lo importante, que haya debate. Y yo lo veo un poco complicado, difícil, porque justamente para todos siempre va a haber, digamos, como un pero y un problema de que no se les garantice completamente, pues, que puedan tener un debate tranquilo. No a todos les va a gustar quién sea el moderador, cuál es el medio que los va a poner a debatir. Entonces, bueno, difícil, pero
pero sí es importante que por lo menos ya haya una intención por parte de estos 3 candidatos que lideran las encuestas de encontrarse y mostrarle a Colombia sus propuestas en un escenario de debate. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Jan Basset, analista político, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y por supuesto también muchas gracias al representante Alfredo Mondragón. Que tenga usted un feliz día, representante. A todas y a todos, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Hasta luego. Oiga, representante, antes de irse, necesitamos un favor. Sí. Estamos, bueno, no solo mi campaña para ser el moderador del debate, sino también para que Iván Cepeda nos atienda, por favor. Si le puede dar un mensaje, si le puede escribir, porque estamos buscándolo desde hace rato y pues no ha sido posible. A ver si puede estar aquí con nosotros en De Frente. ¿Quiénes han estado hasta ahora? Paloma, ¿todos han estado menos Iván? No, Paloma también ha sido reacia, pero ha estado Oviedo, ha estado Sergio el del Fajardo, Balín, Roy Sergio Barreras. Fajardo, Roy Barreras, Claudia. Claudia López. Vale, listo. Nos Le voy a faltan decir a ambos. los del Ay. debate nos faltan. El Tigre, la Paloma y el candidato Iván Cepeda. Muchas Iván. gracias. Gracias. Vale, que estén estén muy bien. 45 productores certificados por el ICA cuidan la tierra mientras producen. El futuro del campo es sostenible con Paisana. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?